Bueno, muy bien, hace rato que venimos siguiendo varios meses lo que decimos va a ser, ya es, pero que se va a ir exteriorizando más, yo diría, ahora sobre finales de abril, principio de mayo, y es la fenomenal crisis que está atravesando el campo. Eh, Producto de varias cosas, ¿no? La sequía principalmente, yo no sé si principalmente, la sequía con un impacto enorme, pero las normas sobre las que funciona el sector agropecuario también hacen un daño tremendo. Y la combinación de estas dos cosas ni les cuento. El gobierno está sacando ahora el dólar soja 3, que no arrancó bien, arrancó un poquitito torcido. Ya el dólar 1, el dólar soja 1 y el dólar soja 2, más allá de la conveniencia para quienes pueden tomar ese beneficio momentáneo, temporal, ha generado unas distorsiones dentro del sector muy importantes y este también lo va a generar. Pero vamos a conversar de todo esto con un economista especializado en el sector agropecuario que es Ernesto Ambrosetti, fue economista jefe de la Sociedad Rural de Rosario, entre otras cosas, para que nos cuente un poquito con más detalle todo esto. ¿Qué tal, Ernesto? Buen día. Marcelo Fernández, ¿cómo va? Buen día, Marcelo, ¿cómo estás vos? Bueno, economista jefe de la Sociedad Rural Argentina fui durante Argentina, 21 perdón, años. perdón, Sí. Argentina, sí. Me llevo muy bien con la Sociedad Rural de Sí, sí, Rosario, sí, para pero no bueno, tener como ahí, inconveniente. no, ahí Sí. cometí el error por estar acá. No, quédate tranquila. Bueno, No, como Ernesto, vos bien decís, sí, que estamos en distorsiones un más problemón, ¿eh? importantes, ¿no? Estamos Sí, en un estamos en problemón. un problemón y vamos a un problemón mayor, te diría. Porque la verdad que el soja 3, si bien va a ayudar a algunos pocos productores que tengan disponibilidad de soja de la campaña anterior y algunos que están cosechando ahora, que lamentablemente a medida que se avanza la cosecha se ve que las pérdidas son mayores a las estimadas y la calidad es también muy baja. Todo esto va a generar distorsiones en otros sectores de la economía, ¿no? Acordate que la soja, lo que son los pellets y la harina se utiliza para alimento balanceado, con lo cual estás afectando a los ganaderos vacunos, a los productores de aves, a los productores porcinos, bueno, y a los tamberos y a muchas actividades más. Acordate que la desaparición de tambos en Argentina ha sido prácticamente uno por día o dos, y sigue esta tendencia. Y bueno, y la producción ganadera está también afectada fuertemente por esta fuerte sequía que vos mencionabas recientemente. Históricamente lo más problemático para la macroeconomía y para el sector agropecuario es, primero, atravesamos la sequía más importante de la historia, perdimos el 50% de la producción de soja, el 50% de la producción de trigo, el 35% de la de maíz y así sucesivamente con todos los cultivos, además de los problemas que han sufrido las economías regionales, porque este dólar soja también se aplica a muchos productos de las economías regionales. Y como vos bien decís, esto distorsiona el mercado porque te genera un efecto puerto 12. Ya la sobreoferta que se espera de la soja ha hecho bajar los precios internos, ha modificado los precios en Chicago la semana pasada, o sea, distorsiona todos los mercados, tanto externos como internos, y además genera esta distorsión en los precios relativos con los otros sectores de la economía. Uh-huh. El tema de las economías regionales también es preocupante, porque vos sabés que las economías regionales está compuesta por pequeños productores en su mayoría que no tienen acceso o posibilidad de firmar un acuerdo con el gobierno de precios más accesibles, con lo cual va a ser para algunas firmas que entregan mercadería al mercado a través de la cadena agroindustrial, que puedan firmar un acuerdo para tener precios más accesibles dentro del marco del programa de precios justos que tiene el gobierno, y los pequeños productores de esos 300 pesos van a recibir muy poca diferencia, porque obviamente las firmas que le compren a los productores van a descontar el costo de abastecer el programa de precios justos. Claro. Además, otro agravante, Marcelo, esto se lanza 45 días para la soja y 5 meses para las economías regionales. El dólar oficial aumenta todos los días, obviamente. Sí. La devaluación diaria, que trata de seguir a la inflación, que lamentablemente este mes se ubicará nuevamente por el 7%. ¿Y esto qué quiere decir? Que una economía regional, si vende esta semana, tiene una diferencia de 80 pesos, si querés, con el dólar oficial. Si vende en agosto, es probable que el dólar oficial supere al dólar soja.
de 300 pesos y se actualiza al 7% todos los meses. Con lo cual, este beneficio se va licuando día a día, claro. Y los productores van a ver muy poco beneficio. Uh-huh. Así que son medidas, como yo te diría, como dice tu programa, ¿no? Sentido común, falta sentido común, lamentablemente, sí. En las medidas que se toman, que son cortoplacistas, electoralistas, porque la sequía del campo no solamente es del campo, sino que también la sequía del Banco Central, que va a dejar de percibir en las exportaciones 21.000 millones de dólares menos. Sí. Esto va a afectar el ingreso de divisas, que ya lo sabemos, en un banco central que está seco de divisas, y además este dólar soja va a generar mayor emisión para pagar esa diferencia. Yo te diría que si el gobierno aspira a 5.000 millones de dólares a recaudar, tendrías que estar emitiendo en 400.000 millones de pesos. Si aspira a 10.000 millones, estaría cerca de 1 billón de pesos de emisión, y ese billón de pesos de emisión lo tiene que salir a esterilizar para que no impacte de pleno en la inflación, que ya está a niveles exorbitantes, con lo cual esos bonos los va a adquirir el Banco Central, debilitándose aún más un Banco Central que hoy está fuertemente debilitado y sin disponibilidad de recursos. Ernesto, o sea, todo es un problema que en los próximos meses se va a ir agravando, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cuándo vamos a ver el ojo del huracán estimativamente? Si uno tuviera la bola de cristal no es tan fácil porque depende de muchos factores, pero de todas maneras en los próximos 3 meses te diría que se va a agravar muchísimo. El ojo del huracán, como decís vos, se podía ver en junio, julio y agosto, donde ahí se va a ver realmente la falta de divisas, y además las cadenas agroindustriales que están afectadas por la sequía, por ejemplo los productores de aceite, oleaginosa y biocombustibles, se van a quedar sin soja para procesar en agosto, a no ser que hagan importación temporaria, pero para hacer importación temporaria de soja para procesar en Argentina y exportar aceite, biocombustibles, harinas o pellets, necesitas dólares que no los tiene el Banco Central. Entonces todo un circuito vicioso que lamentablemente con medidas, yo te diría cortoplacistas y electoralistas, no lo solucionan. Hubiera sido mucho más sentido común decir, bueno, te elimino los derechos de exportación de la soja durante 6 meses, entonces no distorsionar los mercados, sí perjudicás a otros sectores, pero tenés efectos negativos menores y algo de previsibilidad para que el productor pueda invertir. Acordate que el productor el año pasado en lo que es grano, solamente la cadena de granos invirtió en forma récord, más de 18.000 millones de dólares, y hoy está debiendo más de 8.000 millones de dólares por la seca que no pudo cancelar esas deudas, tanto con los bancos o con los proveedores de insumos y servicios que le generan plan canje o financiaciones específicas. Y además tiene que conseguir capital de trabajo para volver a producir. Ahora viene la campaña de trigo. La campaña de trigo, cuando vos medís la intención que tiene el productor agropecuario de sembrar, que podría llegar a las 6 millones de hectáreas siempre y cuando el clima acompañe y se carguen los suelos, el perfil se cargue de humedad suficiente para poder sembrar, va a invertir más de 3.300 millones de dólares. Ese requerimiento para invertir hoy no lo tiene por la pérdida que viene sufriendo por la sequía. Entonces hay que acudir a la cadena agroindustrial, a tus proveedores de insumos y a los bancos, que hoy obviamente las tasas en los bancos son muy altas y los proveedores de insumos tienen el mismo problema que tiene el sector agropecuario, porque esto es un efecto dominó que te va pegando en todos los eslabones de la cadena. Uh-huh. ¿Podemos ver alguna... Nosotros aquí en la zona de Rosario hemos tenido algunas caídas grandes, bien seguro. Conocidas, a partir de cosas como esta, de cambios de regla de juego, de la sequía, de distintas cosas, ¿no? ¿Podemos llegar a ver algún otro golpazo de algún jugador importante, Ernesto? Y yo te diría que sí, ahí en Rosario vos viste lo que es la afluencia de camiones, normalmente todos los años, y este año con la pérdida de más de 50 millones de toneladas vas a tener más de 1.600.000 viajes de camión menos. ¿Qué quiere decir esto? Que a los bolsillos de los camioneros le va a entrar 1.300 millones menos de dólares este año. ¿Y esto dónde te va a impactar? En la demanda de combustible, en la demanda de lubricantes, en la demanda de neumáticos, en la reposición de unidades. O sea que te va a hacer un efecto cascada en todos los pueblos del interior, te va a hacer un efecto cascada perjudicial en toda la economía, o sea, caída de actividad. Y además, cuando vos medís el impacto de la sequía en las distintas cadenas agroindustriales, y me refiero también a las economías regionales, y vas viendo el impacto que puede tener en el empleo, calculá vos que las fábricas de oleaginosas están diciendo que llegan a trabajar hasta agosto y que hoy tienen una capacidad ociosa del 70%.
se ponen en riesgo más de 250.000 puestos de trabajo. Entonces, ¿todo esto a dónde afecta? A la actividad económica. Con menor actividad económica, que además está perjudicada por por una medida que tomó el gobierno, que es eliminar las ventajas que tenían los grandes importadores en el tema de ganancias e IVA. Esta medida lo que está haciendo es aumentar el precio de los insumos estratégicos. ¿En dónde? En los fertilizantes, en los agroquímicos, en las semillas, en los repuestos de maquinaria de alta tecnología, con lo cual tenés aumento de costos por un lado, pérdida de ingresos por el otro, y todo esto hace a una disminución de la competitividad de todo el sector agropecuario. Y cuando hablamos, Marcelo, de competitividad, ¿qué estamos diciendo? Que el negocio agropecuario pierde rentabilidad. Y ya con las quiebras acumuladas que venimos con la sequía, más la pérdida de rentabilidad por aumento de costos este año y la variación de los precios internacionales que no se están manifestando, digamos, muy fuertes en estas últimas semanas, bueno, realmente una preocupación muy importante de caída de actividad en todos los pueblos del interior. Acordate que el productor, donde compra los insumos estratégicos, bueno, el 70% de sus requerimientos lo hacen los pueblos cercanos a su empresa, con lo cual todos los pueblos del interior estarían afectados en la actividad económica. Y bueno, lamentablemente en la macro ya sabemos que la menor oferta genera inflación, la falta de inversión genera inflación, el aumento de costos genera menos producción, y bueno, todo esto va a impactar en la macroeconomía de acá a fin de año fuertemente. Hay que ajustarse los cinturones entonces, Ernesto. Yo te diría que sí, había una frase muy antigua, ¿viste? Hay que pasar el invierno. Sí. Bueno, sí. va a haber que pasar este invierno que va a ser muy crudo en la macroeconomía y bueno, a ajustarse el cinturón con la esperanza, por supuesto, de que mejore el clima, que llueva mejor para todas las zonas productivas y con la esperanza que en algún momento se tome medidas con sentido común que cambien el fondo de la situación y permitan algo de previsibilidad y certidumbre para que el productor agropecuario, que es el que más invierte en toda la economía del país y todos los años, pueda invertir asumiendo los riesgos climáticos y de mercado, ¿no? De forma más tranquila y previsible. Ernesto, muy amable por conversar con nosotros, muy gentil, muchas gracias. No, al contrario, te agradezco a vos, Marcelo, y aprovecho esta oportunidad que me diste para mandar un saludo muy fuerte a todos tus oyentes. Muy amable, muchas gracias, adiós. Hemos conversado con el economista Ernesto Ambrosetti, es economista especializado en el sector agropecuario y fue economista jefe de la Sociedad Rural Argentina.